hablando, ¿verdad?, acerca de ello, me imagino. Gloria a Dios, aleluya. Voy a dando más tiempo, aleluya. Le doy gracias a Dios primeramente por este hermoso privilegio que se me fue concedido, amados hermanos, aleluya, y a mi pastora, Adolfo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así vamos a dejar también el predicador de esta noche, que es nuestro hermano César. Él estará con cada uno de nosotros, aleluya. Nos damos reverencia a la palabra del Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Dios. Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Porque estamos en la casa de Dios. Estamos contentos porque nos ha dado un día más. Pues estamos aquí es por la gracia de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y venimos para honrar, para glorificar su santo y bendito nombre. Vayamos a Gálatas en su capítulo 1, versículo 6 de Gálatas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su santo y bendito nombre. Gloria, gloria, gloria. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, estamos aquí presentes de ti, Padre Santo, para estudiar, Padre Santo, tu bendita palabra, para rectificar, Padre Santo, lo que tú ya desde antes nos había dicho, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestros labios, Padre Santo, guiando nuestro pensamiento, nuestro corazón, y que no salga palabra de hombre, de carne, sino que sea palabra espiritual, que sea el Espíritu Santo hablando a través de tu palabra, que es bendita. Asimismo, Padre Santo, te pido, Padre Santo, que unjas mis labios, que pase un carbón encendido por mi boca, Padre Santo, para que así, Padre Santo, podamos leer, Padre Santo, la verdad que tú dejaste, Padre Santo, cuando viniste a este mundo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Jesús, conocido también como testimonio de Jesús, eso es el Evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Gloria a Dios. ¿Cuántos evangelios hay, hermanos? Hay un solo evangelio. Algunas personas miran los 4 versiones de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y dicen que hay 4 evangelios. Pero no, hermano, hay un solo evangelio, es un solo testimonio en Cristo Jesús. Lo que hay son 4 versiones, o sea, 4 personas escribieron sobre el mismo evangelio. No hay otro. Y el que quiera cambiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la palabra dice, sea maldito.
porque la palabra de Dios no se puede cambiar. El testimonio de nuestro Señor Jesucristo no puede ser cambiado. Pero es lo que pasaba en aquellos días y es lo que está pasando hoy día en las diferentes iglesias. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Cuando buscamos la palabra maravillado, porque a veces esa palabra significa como algo positivo, como algo bueno, que maravilla, maravillado. Pero cuando usted busca la palabra maravillado en el diccionario, su respuesta quiere decir: maravillado es sorprendido, asombrado, estupefacto o atónito, asombrado, sorprendido. Entonces, cuando Pablo usa la palabra maravillado, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del evangelio. ¿Para qué? Para seguir otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Hay maestros falsos que vienen y cambian la palabra, cambian el evangelio. Lo había en aquellos tiempos y lo hay hoy día. Pablo ya había evangelizado a estos hermanos, lo había dejado reunidos como buenos cristianos, pero a Pablo se le informó de que muchos se habían alejado de la palabra, estaban escuchando otro evangelio. ¿Pero qué evangelio? Porque no hay otro, solo hay uno. Gloria a Dios. Entonces, hermano, dice Pablo, para seguir un evangelio diferente. Los evangelios diferentes son los evangelios falsos, porque solo existe el evangelio que Jesucristo nos dejó. Hoy día en muchas iglesias no se predica sobre la humildad. Ese es parte del evangelio que Cristo nos dejó, la humildad. Él fue el más humilde de todos desde que llegó a este mundo. Como Él no había otro tan humilde. Vemos cómo le lavó los pies a sus discípulos, cuando en ese tiempo los que lavaban los pies eran los siervos, la servidumbre de la casa, los esclavos, porque en ese tiempo la gente caminaba por desierto, no eran aceras como hoy día. En ese tiempo la gente, cuando iba a comer, se cruzaba los pies delante de ellos y los pies quedaban al frente delante de la comida. Entonces era la costumbre judía de lavarse los pies. Mas Jesús se puso de rodillas y le lavó los pies a sus discípulos como signo de humildad. Y nos pidió que así como Él era humilde, nosotros también lo fuéramos. Pero tal parece que la humildad no existe en muchos de nosotros, y mucho menos la predican en las iglesias. Hoy la doctrina han sido cambiadas, pero para estas iglesias que están llenas de almas que buscan este tipo de doctrina. Jesús nos enseñó sobre el perdón. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros porque ese es el evangelio de Jesús.
Gloria a Dios. Pero eso no se predica en las iglesias liberales hoy día. No se predica en estas megas iglesias, sino que predican en vez del perdón. Les enseña que Dios nos dio autoridad. Y es verdad, nosotros, los hijos de Dios, tenemos autoridad. Autoridad para predicar la palabra. Autoridad para predicar y corregir la palabra tal y como es. Pero ellos cambian. Ellos tuercen estas cosas. Y dice, un cristiano no se deja, porque un cristiano tiene autoridad. En otras palabras, Cristo nos enseña que si nos pegan en una mejilla, pongamos la otra. Pero ellos cambian esto. Lo cambian a su manera. Y esto es lo que esta palabra nos enseña hoy. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Estoy sorprendido. En otras palabras, dice Pablo, hemos sido testigos de personas que han dejado la sana doctrina para volver al mismo lugar de donde habían salido, para volver a la religión. Esto pasa cuando no buscamos de Cristo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, pero en realidad no lo aceptamos verdaderamente de corazón, sino que estamos 1, 2, 3 meses congregándonos, pero tan pronto viene alguien y nos habla, tan pronto escuchamos otra versión diferente, rápido nos volvemos y volvemos al mismo pecado. El perro vuelve al mismo vómito. Somos llamados a perdonar no solo a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Porque un cristiano no tiene enemigo. Pero cuando digo enemigo, me refiero como Jesús. Jesús, cuando Él fue crucificado, los mismos que lo crucificaron, dijo Jesús, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, hermano, Dios, sino que tenemos que tener amor. Jesús nos enseña que tenemos que tener amor los unos por los otros. Pero en las iglesias la palabra amor ya no se escucha. Muchas iglesias modernas, usted no escucha de que estén hablando de amar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a los que están en la calle. No tienen que ser cristianos, sino que estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Y a veces tenemos que amar más a aquellos que están perdidos, porque la palabra nos enseña que el buen pastor deja las 99 ovejas y se va por aquella que está perdida. San Juan 3:16 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor, Cristo es amor. Gloria a Dios. Este es el evangelio que Cristo, nuestro Señor, nos dejó.
que seamos humildes, que nos perdonemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros. Pero esto no se está enseñando en todas las iglesias. Pero aquí sí le enseñamos esto. Aquí sí se lo recordamos continuamente. Porque eso es lo que nos lleva a cada uno de nosotros a la salvación. Vamos a pasar proceso. Claro que vamos a pasar proceso. Pero nosotros somos salvos por fe. Es la fe que usted tiene, no las obras. La fe, la que lo salva a usted. Entonces, para tener esa fe tenemos que confiar en lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, hacer lo que dice la palabra de Dios. No es solo leer la Biblia, sino hacerlo, lo que dice. Gloria a Dios. En vez del perdón enseñan que el cristiano se deja bajo la enseñanza de autoridad y el amor. Ese tema ni siquiera lo tocan. Mire lo que dice el 7, versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No es que haya otro evangelio, es que hay algunos que lo pervierten, cambian el evangelio, manipulan las palabras. Pero el que está en Cristo Jesús, el que ora y busca, recibe sabiduría, recibe discernimiento. Discernimiento es usted entender las palabras. Cuando usted no tiene discernimiento, usted puede leer las palabras pero no las entiende. Pero Dios nos da discernimiento. Para eso usted tiene que orar. No se lo va a dar un predicador, no se lo va a dar un pastor. Usted tiene que orar, porque eso es personal. Personal entre usted y Jesucristo. Él le va a dar todo. Dice, pida y Él os dará. Entonces, hermanos, tenemos que pedir. Nosotros lo que sí le damos es la palabra de Dios. Y le decimos que tienen que pedir por esta cosa. Eso es lo que les quiero decir, que tenemos que tener mucho cuidado y orar constantemente para obtener el favor de Dios. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice Mateo capítulo 24, versículo 5. Gloria a Dios. Vendrán muchos en mi nombre. El versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra es clara, dice que si uno de nosotros aquí anunciáramos otro evangelio diferente al que ya le hemos anunciado, así sea un ángel, dice que sea anatema. Y todos conocen el significado de la palabra anatema: sea maldito. Gloria a Dios. No podemos enseñar nada diferente de lo que está escrito en la Biblia, sino tal y como está escrito. Y aquí vuelve y lo repite en el 9, como antes hemos dicho, dice el 9. También ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Más claro no puede ser una palabra. Nosotros, los que nos paramos aquí al frente y predicamos la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado.
porque la palabra de Dios se lee tal y como está escrita. Y dice que el que predica algo diferente a lo que está escrito sea anatema. Ciertamente, si somos llamados a traer esta palabra, a traer enseñanza, tenemos la cobertura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 5. Dice Timoteo: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Gloria a Dios. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo no trataba de agradar a los hombres, y ningún predicador que predica la verdadera palabra de Dios, que se para frente a una iglesia, no va a tratar de agradar a los siervos, a la congregación, sino que estamos llamados a predicar la palabra tal y como está escrita. Les guste o no les guste, porque es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tratamos de agradar a los hombres, no estaríamos agradando a nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos que llevar esta doctrina tal y como está escrita. Aleluya, gloria a Dios. Mas os hago saber, hermano, el 11, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. Pablo se refiere que él no conoció del evangelio por hombre, sino que Cristo mismo lo llamó y Cristo mismo le enseñó lo que él sabía, porque él no había estado con los demás discípulos. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Se refiere a cuando él perseguía a los cristianos. Ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esto es lo que se dedicaba Pablo antes, porque tenía los ojos cegados por el judaísmo. A él se le abrieron los ojos porque le era útil a nuestro Señor Jesucristo para predicar el evangelio a los gentiles, pastor llamado para predicar a nosotros los gentiles, porque los judíos estaban sobre la ley, recibieron la ley.
Ellos se dejaron llevar por la ley y pensaban que solo ellos eran salvos porque la ley se le había dado a ellos. Gloria a Dios. Más adelante vamos a tocar este tema respecto a la ley. Pero nosotros fuimos llamados desde antes de ellos haber recibido la ley por medio de Abraham. Somos hijos de la fe, no de la ley. Somos hijos de Abraham. Poderoso Jesús. Más adelante tocaremos ese. Pues yo, 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era celoso de las tradiciones. Se refiere a la ley. Él celaba la ley. Él conocía la ley como la palma de su mano. El apóstol Pablo. Y eso, él lo celaba. Por eso perseguía a los cristianos. Porque los cristianos eran hijos de la fe. Nosotros los gentiles somos hijos de la fe, no de la ley. Gloria a Dios. Vamos a ir allá a Gálatas capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí le está hablando el apóstol Pablo a las mismas personas que se habían alejado del Evangelio que ya le habían predicado a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y le repite, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber escuchado con fe? Aquí usted puede ver la diferencia entre la ley y la fe. Nosotros no somos salvos por la ley, no somos salvos por obra. Un tiempo atrás predicaba yo respecto a las obras, que las obras no nos van a salvar. Y hubo un hermano que se acercó a mí y me preguntó que si un cristiano no tiene que hacer buenas obras, algo así me preguntó. Y es porque no entendemos o no entienden. La palabra dice que un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. Cuando usted es un cristiano nacido de nuevo, usted va a dar frutos buenos, usted va a dar obras buenas, usted todo lo que va a hacer es bueno. O sea que las obras vienen, pero no es las obras que usted hace que lo va a salvar, es la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces cuando hablamos sobre las obras, muchas personas escuchan y dicen, no, porque el hermano César dice que no tenemos que hacer nada bueno o no tenemos que hacer obras buenas. Yo no digo eso. Yo digo que no haga obras buenas para salvarse, como hacen muchas personas, quieran hacer cosas buenas buscando la salvación.
Pero la palabra es clara. La salvación viene por fe. Usted tiene que poner su confianza en Jesús y en nadie más. No en ningún santo, no en la madre de Jesús, no en el Padre de Jesús. Usted tiene que poner su mirada solamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña de una manera aquí, de otra manera allá, y de todas maneras viene a lo mismo, a la misma enseñanza. Pero mucha gente no quiere entender o no entiende. Un buen cristiano o un cristiano verdadero, claro que va a tener buenas obras. Porque lo dice claramente la palabra: el árbol bueno da frutos buenos. Y dice: por su fruto os conoceréis. Si usted no entiende esto, pero es la fe la que nos salva. Repito el número 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Seguimos con el número 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios. Nosotros aquí no hay ningún necio, aquí todo el mundo entiende, gracias a Dios, me está entendiendo claramente. Reciben, estas personas habían recibido al Espíritu, habían recibido a Cristo, habían sido bautizados en el Espíritu y comenzaron con el Espíritu y terminaron en la carne, porque se dejan escuchar doctrinas falsas. Si usted no está fortalecido, si su casa no está sobre la roca, no escuche al que le va a traer contienda. No escuche al que está tratando de engañarlo. No escuche, a menos que usted esté bien fortalecido. Porque ¿para qué abrir la puerta al enemigo? Un tiempo atrás estaba yo estudiando la Biblia porque me tocaba predicar, y de mañana me levanté, abrí mi Biblia y estaba leyendo, cuando llegaron un grupo de personas, 4 creo que estaban combinados, americanos con hispanos, cosa que si el que le responde es hispano, pues no hay, y si es americano, pues como quiera. Eran 2 parejas. Y me abrieron, y abrí la puerta, los saludé, y me dijeron: caballero, queremos que nos atienda, queremos hablarle de Jesús. Y yo le dije: qué bueno, está muy bueno. Justamente estaba estudiando la Biblia. Y me dijo: oh sí, estaba leyendo. Y yo le dije: pues sí, yo soy cristiano, y justamente hoy me toca llevar la palabra en mi iglesia. Y estaba estudiando el sermón de este día. Mire, no me dieron panfleto, no me dieron, ok, que pase buen día. Porque esta gente lo que buscan son personas ignorantes. Si en algún momento ellos se dan cuenta que usted sabe de la Biblia, que usted conoce de la Biblia, ellos no van. Cuando yo comencé en el Evangelio, conmigo trabajaba un testigo de Jehová, muy amigo mío era.
porque trabajábamos juntos. Y siempre me hablaba de la Biblia. Pero hermano, en esta religión, ellos ponen a cualquiera a predicar, no conocen nada. Son pocos los que conocen. Si usted le abre la puerta y se pone a hablar con ellos, usted va a ver que no conocen nada de la Biblia. Y están para arriba, para abajo, predicando la palabra de Dios. Pero hermano, nosotros que debiéramos, que conocemos de la verdad, que conocemos de la Biblia, son los que estuviéramos haciendo estas cosas. Gloria a Dios. Número 4 dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nuestro hermano Pablo, confrontando a estas personas que se habían apartado, continúa, porque el problema que tenían estos gálatas es que eran judíos, y los judíos se dejaban llevar por la ley. Para ellos la salvación era la ley. Ellos no buscaban el favor de Dios. Ellos buscaban simplemente hacer la ley, hacer todo lo que decía la ley. Mas la fe de ellos estaba lejos, muy lejos. Aquel pues que os suministra es el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo hace por oír con fe, porque usted lo que necesita, y la palabra de Dios nos enseña, es que usted tiene que aceptar a Cristo como su Señor y su único y verdadero Salvador. Aleluya. El precio ya Él lo pagó, no son nuestras obras quien nos va a llevar al cielo. No es nuestras obras. El que nos lleva al cielo es nuestro Señor Jesucristo, y lo único que usted tiene que hacer es creerle a Él, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario, siendo inocente, siendo santo, siendo sin mancha. Él mismo se ofreció voluntariamente para pagar el precio por usted y por mí. Y si hoy en día usted todavía dice que usted se va a salvar porque usted hace todo lo bueno, porque usted hace buenas obras, usted está bien perdido. Porque el que lo va a salvar es Cristo Jesús. El hecho de que seamos buenas personas, hagamos mucho bien en la comunidad o con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros semejantes, es porque somos un árbol de fruto bueno. Gloria a Dios. No podemos dar malos frutos. Pero eso está muy lejos a decir que nuestras obras nos van a llevar al cielo. Gloria a Dios. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No las obras de Abraham le fueron contadas por justicia. Dice que Abraham creyó a Dios. Por eso Él se llama nuestro Padre en la fe.
fue la confianza que tenía Abraham con Dios. Número 7 dice: sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Lo que les decía un ratito atrás, somos hijos de Abraham. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y la descendencia de Abraham iba a ser como arena de tanto que íbamos a hacer. Y nosotros somos hijos de Abraham porque somos hijos de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. ¿Quiénes son estos? Nosotros. Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. ¿Me doy a entender? Esto fue antes de la ley. Esto fue antes de la ley. Porque hay muchos cristianos que todavía están bajo la ley. Gloria a Dios. Pero cuando Jesucristo vino y pagó el precio, Él nos liberó del pecado a nosotros. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos. Así como Abraham fue bendecido. No tenemos nada que ver con la ley, porque la ley fue dada por Moisés al pueblo judío cuando lo liberó de Egipto. Por todo el proceso que ellos habían pasado. Esa enseñanza se requiere mucho más tiempo, porque tendríamos que ir hasta Isaac y tendríamos que ver cómo Esaú, siendo primogénito, no pudo ser el bendecido por Isaac, sino que fue Jacob. Cómo estos hermanos, que son las 12 tribus de Israel, son los 12 hijos de Jacob, vendieron a su hermanito José a los esclavos. Cómo vino toda esta historia hasta ellos quedar cautivos en Egipto. Se multiplicaron, pasaron 400 años en Egipto, eran esclavos en Egipto, cuando Dios envió a su siervo Moisés a liberarlos. Cuando Moisés los liberó, estaban de rebelde en el desierto, y Dios les dio las leyes a ellos. Una historia muy larga, pero muy bonita, cuando podemos comprenderla de principio a fin. Pero nosotros, los gentiles, somos hijos de Abraham por medio de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla.
Gloria a Dios. La palabra es clara, ¿verdad? Parece que esto no lo escuchamos mucho, pero es la palabra de Dios. El que por la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nadie se justifica por la ley. Nadie se justifica por la ley ante Dios, sino que el justo por su fe vivirá. Tenemos que procurar que nuestra fe sea abundante. Tenemos que procurar que nuestra fe siga creciendo. Tenemos que procurar que nuestra fe sea verdadera. Y nuestra fe es nuestra confianza en Dios. A veces decimos que tenemos fe porque creemos en esto o creemos en aquel. Creemos en Jesús, creemos que Jesús vino, que es el Hijo de Dios. Eso no es la fe, hermano. Eso no es la fe. Creer que Jesús vino al mundo y que murió por nuestro pecado, eso no es fe. Eso es saber, usted sabe, y todo el mundo sabe, y por eso en aquel día Dios les llamará, porque ustedes lo saben. Pero la fe es más allá que eso. La fe es completa confianza en Dios, como hizo con Abraham cuando le pidió que sacrificara a Isaac, y Abraham rápido fue a hacerlo porque confiaba en Dios. Eso es la confianza, eso es la fe. Gloria a Dios. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, el que vive por la ley va a vivir por la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Echó por nosotros maldición, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Por medio a Jesucristo ser colgado de un madero, Él venció todo el pecado. Él venció todo lo que anterior nos alejaba de Cristo. Él venció todo. Y hoy en día lo podemos ver, porque los invitados a la boda no estaban listos, pues nosotros fuimos llamados. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y su simiente no dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gloria a Dios. El pacto de Abraham era de un hombre de fe, nuestro padre en la fe. Después venimos acá
al tiempo de Jesús. Jesucristo es un hombre, un solo hombre, que vino a ratificar el pacto de Abraham, el pacto de la fe. Cuando le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante, Él no buscó uno de los mandamientos, sino que dijo: amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Pero después dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple la ley. Mire qué sencillo, tantos datos que los judíos tenían para la ley. Eran libros grandes. Si usted estudia Éxodo, se estudia Deuteronomio, Números, son libros de ley, porque había ley para todo. Hasta si su animal se pasaba a la finca del lado y hacía daño, para eso tenían ley para todo, porque estas personas no sabían cómo actuar. Había ley para lavarse las manos, tenían que lavarse las manos por ley, estaba escrito. Entonces necesitaban todo más cuando Jesucristo vino y le preguntan sobre la ley, sobre los mandamientos, Jesús le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en esto se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque cuando usted ama a su prójimo, usted no va a quererle quitar su mujer. Cuando usted ama a su prójimo, se acaba eso del adulterio. Cuando usted ama a su prójimo, usted no roba. Cuando usted ama a su prójimo, usted no lo va a matar. Y podemos seguir por ahí por toda la ley, pero si usted ama a su prójimo, usted no le va a hacer daño a su propiedad ni va a codiciar lo que él tiene. Ese es el verdadero amor. Y Jesús, siendo autor de toda inteligencia, le preguntan: ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Y él le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la ley. Toda la ley. Gloria a Dios. El Señor hoy nos dice que amemos a nuestro prójimo. Amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Porque a veces en las mismas iglesias, en las iglesias hay más contienda que afuera, hermanos. Pero tenemos que corregir eso, porque la palabra nos habla a cada uno de nosotros. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿Dónde me quedé? ¿En el 15? En el 16. Gloria a Dios, aleluya. Dice versículo 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invadir la promesa, porque la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invadir la promesa. ¿Qué nos quiere decir esto? Es lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a abrogar la ley, sino
para cumplirla. En Cristo se cumple todo lo antes escrito. En Cristo Jesús se cumple todas las promesas de Dios. Y cuando leemos y vemos, porque me gusta mucho leer de estos profetas, Malaquías, Zacarías, Ageo, Daniel. Estos son profetas que nos hablaron para estos tiempos de hoy, que nos hablaron sobre el fin del mundo. Profetas que habían hablado 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo venir a este mundo. Y nos estaban predicando de las cosas que íbamos a estar viendo en estos días. Y claramente se están cumpliendo, porque ya la gloria que tenía este país como un país cristiano se le está acabando. Hace poco vimos los satanistas hacer aquí en Boston, a festejarse, a manifestarse libremente. Satanás, libremente. Y todo eso fue permitido por este gobierno. Yo pienso, porque muchas personas no ven noticias, no conocen de la política de este país, pero el peor estado, a mi conocimiento, es California, y el segundo es Massachusetts. Usted no ve las cosas que usted escucha de California, las cosas que usted escucha de Massachusetts, usted no las escucha de ningún otro estado, de lo que está pasando. Ningún otro estado tiene a tanto alta estima la comunidad, que ya no sé cómo llamarle. Se llamaba la comunidad gay, pero ya llegaron a 6, 7 letras. Ahora van, la última vez que escuché de hablar sobre este tema en las noticias, dice que son como 70 letras que tienen ya. Esto es cierto, ¿no? Y están tratando de cambiar el sistema que tenemos en los Estados Unidos y poner un sistema como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? Eso es lo que nos espera a nosotros, porque esto está creciendo a pasos alarmantes. En las escuelas, si usted llega a ver los libros que le están enseñando a los niñitos pequeños. Hace poco se llevaron a un hombre preso porque se dio cuenta de lo que estaba aprendiendo su hijo, y cogió un libro de eso y fue a un meeting de padres y se paró al frente y leyó lo que estaba escrito en ese libro. Y son cosas tan horrendas, son vocabulario triple X de adultos, como pornografía. Y lo sacaron del meeting, llamaron a la policía por haber dicho estas cosas. Y sin embargo, ese es el libro que están aprendiendo los niños en la escuela. Lo que pasa es que lo están haciendo calladitamente para que los padres no se enteren. Y cuando un padre lo saca a la luz, ponen la ley contra ellos. El fin del mundo, como dice la alabanza, se acerca ya. Y tenemos que estar preparados, hermano, porque estos no son advertencias falsas. Todo esto está escrito en la Biblia, pero ahora lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Si aún así todavía
seguimos de corazón duro, porque esta iglesia es para estar llena, es para que hayan 50 personas atrás paradas porque no hay asiento, pero la gente no le está importando. El enemigo está trabajando abiertamente, y la iglesia de Cristo está callada. Poderoso Jesús. Gloria a Dios. Tenemos que estar alerta, hermano. Tenemos que estar listos, porque Cristo no tarda en venir por su iglesia. ¿Cuántos están preparados? Bien. Tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que irnos, porque lo que viene, yo creo que la iglesia de Cristo no va a estar aquí para eso, y eso está a la vuelta de la esquina. Viene persecución, ya están comenzando por las iglesias, viene mucha persecución. Usted sabía que 50 años atrás, no tanto, 30 años atrás, el orgullo de las ciudades eran tener iglesias. Por eso vino esto de que las iglesias no pagaban taxas, porque querían iglesia. ¿Por qué? Porque las iglesias enseñaba a la comunidad, le enseñaba principios. La criminalidad, donde había mucha iglesia y donde había muchos cristianos, no había criminalidad. Pero ya ellos no están con esto. Ahora ellos quieren acabar iglesias, quieren quitar iglesias. ¿Por qué? Porque todas las iglesias o se van o se unen a ellos o las van a querer cerrar. ¿Por qué usted cree que ve estas iglesias con la bandera de los gays? Cuando camino por ahí veo mayormente iglesias congregacionales, iglesias bautistas, iglesias de estos tipos, que son iglesias que nada más son iglesias por interés, pero no enseñan la sana doctrina. Porque ¿qué iglesia van a apoyar el casar dos mujeres o dos hombres? Pero ya nos ha quedado ahí. Ya algunos quieren casarse con un animal, y está ya eso registrado, y está en esas letras que dice LGTBQ, qué sé yo qué. Está registrado, porque algunos se sienten que ellos no tienen amor por un hombre y no tienen amor por una mujer, que ellos lo que desean es un caballo o un perro. Y así es que estamos llegando, y esto es lo que están, porque ahora están casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, esas iglesias que apoyan. Pero pronto usted va a escuchar en la noticia de que una mujer se casó con su perro, porque esto se está viendo, porque yo miro noticias, porque la palabra de Dios dice: está atento a los tiempos. Porque así como nosotros vemos una nube y sabemos que viene lluvia, ¿cómo no vamos a ver cuando vemos las cosas que están pasando en los tiempos, que se acerca el final? Gloria a Dios, póngase de pie.